Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Es un gozo muy grande poder estar nuevamente juntos para poder darle gloria al Señor, brindarle nuestra adoración, nuestra alabanza y poder compartir este tiempo juntos, unir nuestras voces para cantar y alabar su nombre y también recibir su palabra, que es el alimento de nuestras almas, para que podamos estar bendecidos, fortalecidos en este tiempo. ¿Cómo están, queridos hermanos? Bendiciones en el amor del Señor. Agradecidos a Dios porque nos podemos volver a encontrar en el día de hoy, el día del Señor, y gozosos por todo lo que el Señor derrama sobre nuestras vidas, sus bendiciones. Gracias por la salud que nos da, por la prosperidad y por todo lo que tenemos, porque Él está al lado nuestro, cuidándonos y guardándonos de todo mal y de todo peligro. Le damos gracias porque un día más, una noche más, nos podemos encontrar y podemos usar este tiempo para alabar y glorificar su nombre y bendecir a nuestro Señor por su gran amor y su gran misericordia. Vamos a cantar, vamos a comenzar nuestra reunión alabando al Señor, todos unidos. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, eres Rey. Mis cargas hoy vengo a ti, porque tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Sí, eres Rey sobre toda enfermedad, y eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres
Solo a ti mi Rey eterno, a quien tengo yo en los cielos. Solo a ti mi Rey eterno, a quien tengo yo en los cielos. Solo a ti mi Rey eterno, a quien tengo yo en los cielos. Solo a ti mi Rey. Sobre toda tempestad, y eres Rey sobre toda enfermedad, y eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad, y eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Tú eres Rey, eres Rey. Leamos la palabra del Señor en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 3, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón,
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Un pasaje muy hermoso y nos muestra realmente el propósito de Dios de poder librar a Israel de Egipto, de la esclavitud egipcia. Para esto Dios llama a un hombre, a Moisés. Hemos leído recién de qué manera lo llama. Él estaba apacentando las ovejas de Jetro, de su suegro, y llegando a un cierto lugar allí en Horeb, allí había una zarza que estaba encendida, prendida de fuego, pero no se consumía. Esto le llama la atención y de allí, desde esa zarza, la voz de Dios realmente llama a Moisés, por nombre, ¿no? Moisés, Moisés. Qué importante el llamado de Dios. El propósito de ese llamado era poder enviarlo para que él pudiera liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tenemos que entender algo interesante. Dios lo llamó para librar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero vamos a ver a lo largo de este mensaje que la respuesta de Moisés fue complicada y podemos decir que se caracterizó por poner excusas al llamado de Dios. Las excusas de Moisés y las respuestas de Dios nos van a servir a nosotros como ejemplo, porque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios nos sirve para enseñanza, y cómo nosotros hoy como pueblo de Dios hemos recibido también un llamado para liberar no a una nación que está en un cautiverio físico, sino a un mundo que está esclavizado espiritualmente al pecado. Y ahí Dios llama hombres y mujeres para que podamos realmente llevar el mensaje del Evangelio y poder librar a esta humanidad de la esclavitud al pecado. Debemos reconocer que muchas veces las excusas que Moisés puso cuando Dios lo llamó son las que seguimos escuchando como respuesta al llamado de Dios en este tiempo. Vamos a comenzar a mirar, son 5 excusas que manifiesta Moisés al llamado de Dios. La primera excusa de Moisés, que la tenemos en el versículo 11, dice: entonces Moisés respondió a Dios, cuando Dios le dijo cuál era el propósito por el cual lo había llamado, para liberar a su pueblo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa fue la respuesta de Moisés. Moisés, quizá por un momento podríamos describir quién era. Moisés fue miembro de la casa gobernante de Egipto. Conocemos la historia en el capítulo 2, versículo 10 del libro de Éxodo, dice: y cuando el niño creció y ella lo trajo a la hija de Faraón, el cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés había sido salvado por la hija del Faraón. En ese tiempo los hijos de las hebreas los mataban, y esta madre, al tener a su hijo, lo que hizo fue ponerlo en un cesto y ponerlo en el río Nilo. Y allí, en ese lugar, lo encuentra la hija del Faraón y realmente lo prohija. Amén. Le da el privilegio de crecer en el palacio como un hijo de la hija de Faraón. De tal manera que fue miembro de esa casa gobernante. Ahora no. Cuando Dios llama a Moisés en esta circunstancia, él ya no tenía esa vinculación con Egipto. Ahora era un simple y sencillo pastor de ovejas. Dice el capítulo 3, versículo 1, que estaba apacentando Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián. Y habían pasado desde aquel entonces, donde mencionamos antes que, Moisés estaba siendo parte de la casa gobernante de Egipto, hasta este momento, habían pasado 40 años, porque tuvo que huir de Egipto, porque
por defender a uno de sus hermanos hebreos, mató a un egipcio y tuvo que escapar. Y desde esa instancia hasta esta instancia en que Dios lo llama, habían pasado 40 años. Hay algo interesante. Ahora Moisés tenía 80 años. 40 años estuvo en Egipto con, digamos así, el privilegio de pertenecer a la casa real. Tuvo que huir por el motivo que mencionamos y 40 años estuvo en el desierto siendo pastor de ovejas, apacentando las ovejas. Ahora tenía 80 años, era un hombre grande que había superado el promedio de vida de su generación. Tal vez podemos pensar que esto habrá llevado a Moisés a pensar que no era la persona adecuada para la tarea que Dios le estaba encomendando. Pero la respuesta de Dios fue precisa a esta evasiva, a esta excusa que puso Moisés. En el versículo 12, Dios le responde, ve porque yo estaré contigo. No importa quién eres tú, cuál es tu situación actual, yo voy a estar contigo. Dios prometió a Moisés que realmente no lo iba a dejar solo, Él iba a estar con él. Podríamos decir que realmente esto debería ser suficiente para Moisés aceptar el llamado que Dios le estaba haciendo y poder obedecer a Dios. Si Dios está con nosotros, dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero parece que Moisés no tenía muy presente esto. Podemos trasladar esto a nuestros días, a nuestra experiencia. Algunos creyentes hoy presentan esta misma excusa. Excusarnos asumiendo que somos insuficientes para la tarea que Dios nos quiere encomendar. Si bien es cierto que realmente no somos realmente suficientes por nosotros mismos, sin embargo, Dios es el que nos hace suficientes para que podamos llevar a cabo la tarea o la obra que Él nos encomienda. Cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 26 al 28, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. De esta manera y con este antecedente en la Escritura, tenemos que entender que realmente no es que Dios nos llama porque tenemos capacidades especiales para cumplir la labor que Él nos encomienda. Él puede llamar a personas que no tengan ninguna capacidad y Él es el que estará dándole la capacidad necesaria para que pueda realizar la obra. Este sentido, Pablo lo vuelve a usar en la segunda carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 3, los versos 5 y 6, y les dice, no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo sabe bien esto, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, siervos, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No somos competentes por lo que nosotros somos y nuestra competencia para poder realmente realizar la obra como corresponde, esta competencia viene de parte de Dios. Esto es lo que realmente Dios quiere hacer. Fijémonos en los apóstoles, en los discípulos. Eran hombres sin educación, tampoco tenían grandes capacidades. Allí en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo, la multitud que se había reunido, vieron el denuedo, el valor de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús los había preparado, eran hombres sencillos, no tenían ninguna capacitación especial, pero el Señor realmente los había elegido y el Espíritu de Dios
los capacitaría para poder continuar la obra que el Señor había comenzado. Jesús, cuando oró allí en el capítulo 17 de Juan, dice, como tú me enviaste al mundo, le dice al Padre, así yo los he enviado al mundo. Y también nos ha dado la comisión, el encargo, el ministerio de predicar el Evangelio, de llevar la palabra. Por tanto, id, dice en el Evangelio de Mateo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante es esto. No podemos alegar esa incapacidad. Somos incapaces tal vez, lógicamente, pero Dios no nos ha llamado porque éramos capaces, porque es Él el que nos capacita. Para Moisés esa no era una excusa. Realmente esto Dios no lo aceptaba. La segunda excusa de Moisés, en el capítulo 3, versículo 13, dice que Moisés dijo a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? ¿Qué les responderé? Moisés sabía que no era fácil la situación con los hijos de Israel. Seguramente iban a tener preguntas y no iba a ser sencilla la situación. Tal vez les preguntarían, ¿y quién es este Dios que te envió a nosotros? ¿Estarían dispuestos a enfrentarlo a Moisés de esta manera? O tal vez, ¿por qué vamos a dejar esta tierra que ha sido nuestro hogar durante casi o más de 400 años? A pesar de que eran esclavos, realmente, y después lo vamos a ver, que inclusive después de haber sido liberados, muchas veces miraron para atrás y decían que habían estado bien en Egipto. Así que era probable que algunos se resistieran, pero nuevamente la respuesta de Dios actúa con rapidez. Dice en los versículos 14 y 15, y respondió Dios a Moisés. Él había dicho, si me dicen quién es el nombre del que me envía, ¿qué les respondo? Entonces Dios les dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Qué importante esto, ¿no? Dios le está diciendo a Moisés lo que debe decir en respuesta a esas preguntas. Moisés debe decirles en verdad quién es este Dios que lo ha enviado. Hay algo importante. Dios se presentó primero a Moisés. Dios se presentó a Moisés diciéndole quién era el que lo estaba llamando, diciéndole realmente algo importante que era lo mismo que él le tenía que repetir a los israelitas. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De alguna manera no era un Dios desconocido, un nuevo Dios, un Dios extraño, lejano, no. Es el Dios realmente de sus antepasados, el Dios del padre de ellos, que era Jacob, el gran yo soy. Qué importante, ¿no? Poder realmente entender que Dios no estaba mandando a Moisés totalmente sin ningún recurso. Le estaba diciendo ahora y le estaba mostrando de qué manera tan clara él podía decir quién lo había mandado. Y que este Dios no era un Dios ajeno, un Dios desconocido o alguien. No, era el Dios de ellos. El Dios de sus padres, de sus antepasados y el Dios que ahora quería liberarlos. ¿Saben una cosa? Cuando hacemos la comparación con nuestro tiempo, tenemos que entender que también, de la misma manera, Dios realmente tiene un encuentro con nosotros antes de que nosotros podamos poder llevar este nombre de Dios y este evangelio del Señor a los que no conocen a Dios. Y es algo importante. Podemos decir que realmente el apóstol Pablo, antes de poder ser enviado como apóstol,
para llevar el mensaje y predicar el mensaje del Evangelio a todos, judíos y gentiles especialmente, tuvo un encuentro personal, tuvo un encuentro directo con Pablo. Realmente tuvo una experiencia poderosa Pablo con el Señor, como la tuvo Moisés frente a esa visión que había tenido, y la misma presencia de Dios allí estaba. Dice que él tuvo temor de mirar, se dio cuenta que estaba la presencia de Dios. Nosotros también hemos recibido esta bendición de Dios. No podemos salir a predicar algo que no hemos experimentado, o de alguien a quien no conocemos, o de quien no hemos tenido con quien no hemos tenido ninguna experiencia. Hay un ejemplo que podemos mirar. Cuando Pablo lleva el mensaje a Atenas, a Grecia, observemos lo que dijo. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Cuando Pablo llega a Atenas, vio que había muchos altares, y entre todos esos altares que había uno que decía al Dios no conocido. Entonces dice así Pablo: mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, dice el apóstol. Pero no es un Dios que tal vez nadie sabe de qué se trata. Fíjese, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sola sangre, fíjese lo que dice Pablo acá, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, miren, no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Pablo. Les está diciendo a qué Dios les está predicando. Alguien no es un Dios extraño, no es algo que ellos, aunque de alguna manera ellos lo habían nombrado como el Dios no conocido, pero en realidad estábamos muy cerca de ellos. Era el hacedor del cielo y de la tierra que ellos veían todos los días. Y es el que da vida y aliento, y Él es el que les daba el aliento diario a ellos también. Y que de una misma sangre, de un mismo linaje, realmente hizo a todos los hombres, de los cuales ellos también son parte. De modo que por Él vivimos, dice Pablo también, nos movemos y somos. Así que fíjese que le está hablando de un Dios que seguramente lo respiraban todos los días, lo veían todos los días, pero en realidad no habían tenido una experiencia de salvación con este Dios. No predicamos nosotros hoy tampoco a un Dios extraño, ni pretendemos llevar a las personas a una deidad mística, oculta, sino que nuestro mensaje es el mensaje de la reconciliación, el mensaje de volvernos al único y soberano Dios que ha enviado a su propio Hijo al mundo para salvarnos, redimirnos, rescatarnos de la perdición y recuperarnos para hacernos sus hijos, por cuanto nos ama con un amor eterno, dice la palabra del Señor. Dice también hermosamente la Escritura allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos y hermanas, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros debemos también rogar en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué hermoso, ¿no? Reconciliarnos quiere decir volver a unirnos. Y si estamos aceptando el hecho de que debemos volver a unirnos, quiere decir de que hemos tenido antes un contacto con Dios.
El ser humano fue creado por Dios, el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios lo creó, Dios lo formó, Dios le dio aliento de vida. Y el hombre se perdió por la desobediencia y el pecado, pero ahora Dios nos quiere recuperar para que no nos perdamos, para que no perdamos la salvación, la oportunidad de vivir una eternidad en su presencia. Que Dios nos ayude, que podamos verdaderamente tomar conciencia de esta verdad. Nosotros tampoco podríamos decir como Moisés, ¿qué diremos? ¿De quién estamos hablando? Si realmente hemos tenido una experiencia y podemos dar cuenta de este Dios maravilloso que no está lejos, como dice la palabra, de ninguno de nosotros. La tercera excusa que puso Moisés en el capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, hablando del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Israel, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Es decir, de alguna manera está diciendo como que lo iban a tratar como si fuera un mentiroso, pero en realidad lo que él tenía era miedo a fallar en la misión que Dios le encomendaba. Este es un síntoma muy común a todas las personas. El miedo a fallar, a fracasar, el miedo al rechazo. Tenemos un ejemplo en el profeta Jeremías, que no quisiera pasar por alto. Jeremías nos puede dar un ejemplo para ilustrar un poco esta situación también. Dios lo llama a Jeremías para ser profeta a las naciones, no solamente al pueblo, sino también a las demás naciones. Pero la primera respuesta de Jeremías fue una excusa. Jeremías 1:6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Cuando Dios lo llama para que él vaya y pueda predicar y pueda anunciar su nombre. Pero Dios, a pesar de esta excusa, Dios lo exhorta y le dice, tú pues ciñe tus lomos y levántate. Háblales todo cuanto te mande. No temas, no tengas miedo delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día, mire, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, la misma promesa ahora que le hizo a Moisés, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué hermoso, qué hermoso. Sabemos que Jeremías finalmente responde al llamado de Dios, pero la primera respuesta fue una excusa. Soy niño, no sé hablar, ¿qué voy a decir? Volviendo a Moisés, Dios le respondió de una manera muy práctica, diría yo, equipándolo con señales sobrenaturales. Lo estaba ahora capacitando, lo estaba equipando para que él pudiera hacer frente realmente a esa situación. Las cosas que le dio fueron, bueno, muy evidentes. La señal de la vara y la serpiente. En el capítulo 4 dice que Jehová le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y es una vara, es un palo. Y dice que Dios le dijo, echa a la tierra. Y le echó a tierra y la vara se convirtió en una culebra. Y Moisés se escapaba de ella. Entonces le dijo Dios, extiende tu mano, tómala de la cola. Y cuando él extendió su mano y la tomó, se le volvió vara en su mano. Esa iba a ser una señal. Mire lo que iba a hacer Moisés. Una señal sobrenatural para que pudieran creer que realmente Dios estaba con él. La segunda señal fue la señal de la mano leprosa. Una segunda señal. Le dijo, mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne, estaba totalmente sana, limpia. Dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, de esta otra señal. Pero el Señor le dio otra señal más, la señal del agua convertida en sangre. Y dice, si aún no te creyeren estas dos señales anteriores,
ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Mire, era interesante esto, ¿no? Dios lo estaba enviando y le estaba dando poder para hacer señales sobrenaturales, cosas que no eran comunes, que de alguna manera no iban a ser el foco de lo que Moisés tenía que decir ni hacer, sino que eran como confirmar la palabra que él estaba diciéndole o lo tenía que decir a Faraón, que dejara salir al pueblo de Israel. Cuando esto lo pasamos a nuestra experiencia hoy, hermanos, creo que tenemos una similitud en esto. Muchos cristianos hoy dudan en parte del Evangelio por la misma razón que dudaba Moisés. Tenía temor a fracasar, a fallar, tal vez un poco de miedo, de cobardía. Tenemos el ejemplo aquí en el Nuevo Testamento de un hombre, Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es importante. Un poco más adelante, en esta misma carta, en el capítulo 4, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Tenés que predicar, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Posiblemente la actitud apocada de este joven discípulo y ministro de Timoteo hizo que Pablo le recomendara o le encomendara con empeño, que es lo que significa la palabra encarecer, de una manera muy solemne, ¿no? Apelando a Dios y al Señor Jesucristo, que no se acobarde ni se avergüence, que no tenga miedo, porque Dios le ha dado, a través del Espíritu, le ha dado poder, le ha dado amor, le ha dado dominio propio, virtudes maravillosas, sobrenaturales, que realmente iban a ser de bendición para que él pudiera ejercer el ministerio que el Señor le había encomendado. Así como Dios le dio a Moisés esas pruebas tan convincentes a través de esas señales de poder, hermanos y hermanas, también a nosotros Dios nos ha dado pruebas y señales que son necesarias para traer convicción al corazón de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos, les prometió que confirmaría la palabra con señales. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, lo dice con toda claridad. Les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjese lo que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, no es algo natural. Hablarán nuevas lenguas espirituales. Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué le parece? ¿No nos ha dado a Dios también nosotros cosas como le dio a Moisés, como también le dio a Pablo, como le dio a Timoteo? ¿No nos ha dado a nosotros también el poder realmente hacer estas maravillas? Dice que por mano de los apóstoles el Señor hacía maravillas, dice el libro de los Hechos, de tal manera que de todas las ciudades y aldeas venían las personas a recibir la bendición de Dios y escuchar el mensaje del Evangelio. Que el Señor nos ayude para que en este tiempo no busquemos excusas. Amén. Usted tiene que saber quién lo envía, qué es lo que tiene que decir, con toda seguridad y con toda certeza, y que el Señor estará respaldando y confirmando la palabra con señales, prodigios y maravillas, porque esto es lo que el Señor ha prometido
a aquellos que le sirven. La cuarta excusa de Moisés, capítulo 4, versículo 10. Fíjese que Moisés todavía no se había convencido, todavía estaba con las dudas. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés dice no ser un orador elocuente, que con facilidad pudiera realmente hablarle a los demás. Qué terrible esto, ¿no? Para Dios esto no es un problema. Para Dios esto no es ningún problema. Y Dios con esta excusa no lo podemos desarmar a Dios con una excusa como esta y mostrándole que a lo mejor, bueno, no podemos ser los que hablemos de acuerdo a lo que Él quiere. Sabemos que en realidad Él es el que conoce la incapacidad y las deficiencias de aquellos a quienes llama. Él nos conoce, sabe qué capacidades tenemos y si sabemos hablar o no sabemos hablar, o si sabemos hacer o no hacer. Dios es el que está en conocimiento de todas las cosas. De tal manera que le responde Dios a Moisés de esta manera. Y le dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? No, soy yo, Jehová. Él es capaz de compensar las imperfecciones de las personas a las que quiere utilizar para sus propósitos. Y si tenemos alguna dificultad, el Señor es el que la puede arreglar o que puede hacer la obra para que yo pueda hacer lo que Él quiere que haga. Porque si Él nos está llamando para que podamos llevar su mensaje, Él nos va a dar lo necesario. Y si tenemos alguna dificultad, el Señor es el que va a obrar para que esa dificultad pueda ser superada. Nuevamente Dios le dice otra vez a Moisés: ahora pues ve, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No tenés que andar pensando o haciendo una especie de libreto para ver qué le vas a decir. Yo te voy a estar con tu boca, voy a estar contigo y te voy a decir y enseñar las palabras que tenés que hablar. No solamente esto, mire hasta dónde llega la previsión de Dios para todas las cosas, que incluso Dios había dispuesto usar a Aarón, hermano de Moisés, para que hablara por él. Ahí en el texto del capítulo 4, los versículos 14 al 16, le dice Dios: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Fíjese, no lo dejó de lado a Moisés y dijo: bueno, lo voy a usar a Aarón, está bien, no querés No. Evidentemente Dios tenía un propósito y ese propósito debía cumplirse, de tal manera que Dios le pone a este ayudante para que pudiera realmente hacer la obra. Dice: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Es decir, Dios iba a hablar con Moisés y esa palabra de Dios, Moisés se la iba a trasladar a Aarón para que Aarón pudiera hablar a el pueblo y delante del faraón. ¿Saben una cosa? Que los cristianos a veces utilizamos esas mismas excusas. El apóstol Pablo también tenía algunas dificultades, pero eso no lo detuvo. No todos tenemos todos los talentos y los dones para poder, no, pero eso no nos tiene que detener para servir al Señor si el Señor nos está llamando. La obra es de Él. Cuando Pablo fue a los Corintios le dijo: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni mi palabra ni mi predicación, les dijo, fue con palabras persuasivas de sabiduría humana. En la segunda carta que le escribe a los Corintios les dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. O sea que Pablo también tenía alguna traba para expresarse tal vez, pero evidentemente esto no era ninguna
no era algo que lo estuviera deteniendo ni lo estuviera descartando para ministrar. Fue un gran apóstol, el Señor lo usó grandemente de una manera maravillosa. Cuando hablamos de los discípulos y que después fueron los apóstoles, por ejemplo Pedro y Juan, como leímos un poquito antes, tampoco fue un obstáculo para ellos. Leímos el texto de Hechos que dice que cuando vio la multitud, a Pedro y a Juan que hablaban con ese valor, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice, no tenían preparación. No fue esto un impedimento, no fue un impedimento para que ellos pudieran ser un instrumento en las manos de Dios y pudieran hacer la obra que el Señor les había encomendado. Dios puede usar a cualquier persona que se entregue en sus manos para servirle. La última excusa que dio Moisés. En el versículo 13 dice, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, no nos cabe duda que Moisés no quería ir, no quería realmente hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Las excusas anteriores fueron simplemente un intento de disuadir a Dios de enviarlo a Egipto y de liberar a su pueblo. Señor, le dijo, te ruego que envíes a la persona, no sé, podremos poner palabras, idónea, apropiada, capaz, conveniente, adecuada, pero no a mí. ¿Y cuántas veces a lo mejor le hemos dicho al Señor cuando nos llamó para hacer algo? No, pero mire, yo no sirvo, hay personas más adecuadas, hay personas que tienen mayor talento, que tienen otras capacidades. Señor, yo no soy la persona. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no lo somos cuando el Señor es el que nos llama? Esto provocó que realmente Dios se enojara. Ahora la impaciencia de Dios con Moisés se hace evidente. Logró hacer enojar a Dios. Mire, dice el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Cuánta dilación, cuánta tardanza. Era necesario que Dios tuviera que enojarse para que al fin Moisés estuviera de acuerdo y dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Seguramente el Señor esperaba una respuesta espontánea, gozosa, dispuesta y hasta agradecida, porque si Dios nos llama y Dios nos tiene en cuenta y nos llama para que le sirvamos, no solamente tenemos que responderle con espontaneidad y con gozo y con una actitud dispuesta, sino también agradecida. Señor, gracias por poder ser útil para tu obra, por poder hacer algo en tu obra. Es una bendición y un privilegio poder hacerlo. Hermanos amados, lo mismo sucede a veces con nosotros hoy. Todas las excusas que podemos poner son disuasivas. En verdad preferimos que Dios use a otro tal vez. No queremos ir a donde el Señor nos envía. Es el mismo tema de Moisés. Si esta situación es real o si hemos pasado o estamos pasando por algo similar, debemos comprender que aceptar el propósito de Dios para nuestra vida es lo mejor que nos puede suceder en la vida. No hay nada más hermoso que poder servir al Señor y ser un instrumento en las manos de Dios para sus propósitos. Moisés finalmente, después de estas 5 excusas, respondió al llamado de Dios y fue a Egipto. ¿Saben una cosa? Dios lo usó como un gran instrumento en su mano. Liberó a los hijos de Israel de la miserable esclavitud egipcia y los condujo durante 40 años por un desierto terrible y los llevó hasta el umbral de la tierra prometida. ¿Cuánta bendición se hubiera perdido Moisés si hubiera quedado solamente cuidando las ovejas de su suegro? Dios lo había llamado para algo trascendente, que era una vida dedicada al servicio del Señor. Que podamos nosotros tomar alguna actitud al respecto. ¿Qué pasa con nosotros? Él finalmente se dio cuenta que no podía, no tenía ya más excusas ni recursos disuasivas para poder convencer a Dios de nada. Hermanos, ¿cómo seguirá nuestra historia hoy?
estaremos dispuestos, responderemos al llamado de predicar, de anunciar el Evangelio a los perdidos y conducirlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos poniendo excusas, estaremos poniendo impedimentos, disuasivas. Dejemos las excusas de lado y respondamos al Señor como lo hizo un profeta de una manera muy particular, el profeta Isaías, cuando escuchó las palabras del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Qué maravilloso, qué importante que podamos realmente comprender el mensaje de Dios para nuestra vida. Que podamos estar seguros de que si Dios nos llama, Él es el que se hará cargo de darnos todo lo que necesitamos. Tenemos que dejar de lado las excusas, tenemos que tomar conciencia de que tal vez estamos así dilatando el tiempo de Dios para nuestra vida y Él nos está llamando. Y qué maravilloso que Él nos capacita, Él nos da los recursos sobrenaturales y las señales y todo lo que necesitamos para que nuestra vida pueda ser un instrumento de bendición en las manos de Dios y para salvación de tantas personas que todavía no conocen el mensaje del Evangelio, no conocen a Jesucristo ni lo han recibido en sus corazones. Dios quiera que podamos a través de esta palabra tomar conciencia y podamos responder con espontaneidad, con gozo, con disposición de corazón y con gratitud al llamado del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente y vamos a continuar alabando al Señor, dando gloria a su nombre, todos unidos, cantando y dándole gloria al nombre del Señor. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Cristo el vencedor, Él te derrotó. Él resucitó, brilla como el sol. Consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo
bueno, aquí estamos nuevamente después de haber disfrutado de este hermoso encuentro, de haber sentido la presencia del Señor y lo más maravilloso que hemos podido cantar y alabar y glorificar su nombre. Gracias a nuestro Dios y también estamos ansiosos y expectantes porque sabemos que pronto vamos a poder reencontrarnos, que pronto nos vamos a poder reunir nuevamente. Estemos en oración, pidiéndole a nuestro Señor que vaya aparejando todas las cosas para que sea un momento especial y maravilloso, el momento en que nos podamos volver a encontrar delante de su presencia. Vamos a estar orando todos unidos, que el Señor esté bendiciendo grandemente nuestras vidas y que si hay alguna necesidad, alguna petición en el corazón, que el Señor extienda su mano de poder y pueda bendecir, pueda librar, pueda sanar, pueda obrar en la vida de aquellos que realmente lo necesitan. Amén. Todos unidos, Gloria a Dios. unimos nuestras voces y nuestros corazones en la presencia de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido Amén. gozar, disfrutar, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, para que podamos retenerla y ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a nuestros amigos. Señor, que tu gracia pueda estar obrando en cada vida, en cada corazón. Si hay peticiones por necesidades, si hay alguien enfermo que está atravesando una situación Amén. difícil, Gloria a complicada, Señor, que tú extiendas tu mano de poder y de misericordia y que obres con poder, Señor, liberando, sanando, Señor, bendiciendo la vida de aquellos que están sufriendo en este Alabado momento. tu nombre, Padre, Jesús. bendice esta semana que ya comienza y que tu gracia, Señor, pueda estar abriendo puertas de bendición, de prosperidad, de trabajo. Amén. Y Señor, que tu gracia nos esté acompañando día tras día, Señor, para que podamos estar firmes y podamos, Señor, llevar tu mensaje y tu palabra a aquellos que aún no te conocen. Gloria a Señor, Dios. todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo y para gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor Gloria a amado. Dios. Gloria a Amén. Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos, quiero decirles también que el próximo mes de diciembre, que ya estamos muy cerquita, vamos a comenzar con algunas reuniones presenciales, que van a ser los días domingo. Vamos a tener el día domingo 4 reuniones en diferentes horarios. Vamos a estar sacando una placa para que ustedes puedan realmente ver cuáles son los horarios y un teléfono específico para que puedan reservar su lugar para cada una de estas reuniones. Es nuestro deseo, nuestro anhelo poder reunirnos y estar juntos y compartir las bendiciones del Señor, como así también el poder celebrar la cena del Señor. Amén. Entonces vamos a estar dando una comunicación, así que estén atentos y vamos a dar el número telefónico como también los horarios en que puedan llamar para poder realmente reservar el momento y el tiempo en que puedan acercarse al culto, a la reunión, para poder participar juntos. Que Dios los bendiga ricamente, que la gracia del Señor pueda estar obrando en nuestras vidas y nos preparemos para gozar de ese hermoso reencuentro. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Jesus, Jesus, Jesus.